economía y negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre el turismo y el crecimiento en América Latina y el Caribe, causa o consecuencia. Y para ello tenemos como invitada especial desde Argentina a Karen Candia. Karen Candia, ¿cómo está usted? Un gusto en saludarle. Hola, buenos días, un gusto, un gusto. Muy bien, antes de iniciar nuestra conversación, queremos presentarles a nuestra invitada especial, Karen Candia, quien es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente está cursando sus estudios de maestría en Econometría en la Universidad Torcuato Di Tella. Su carrera profesional ha estado vinculada en lo que es el análisis de datos. Actualmente es asesora de planificación e implementación de políticas públicas en la Dirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Economía y también es docente auxiliar de la materia de econometría en la Universidad Argentina de la Empresa. Como es un propósito del programa de Economía y Negocios, en esta oportunidad vamos a estar abordando nuestra entrevista basada en un artículo científico que ha sido publicado en una revista académica especializada, la revista Economía Coyuntural, indexada en Cielo, y estamos con una de las autores de la mencionada investigación. Karen, en primer lugar, ¿en qué consistió su investigación académica? Turismo y crecimiento en América Latina y el Caribe, causa o consecuencia. Bueno, nosotras en el trabajo lo que hicimos fue basarnos un poco en los datos que publicaba la Organización Mundial del Turismo, en donde explicaban un poco que el crecimiento promedio anual había sido entre 1950 y 1995 del 6,5%, y que en el tramo de 1995 a 2017 este crecimiento se había dado en un 4,4%. Entonces, esto nos llevaba a ver que a pesar de las crisis y las inestabilidades que habían habido en los ciclos económicos y en las distintas economías, principalmente en lo que fue la revolución industrial y sus consecuencias en el desempleo, cómo a pesar de toda esta situación que se estaba evidenciando, el turismo seguía creciendo, como era una actividad que no se interrumpía, como la gente, a pesar de por ahí no tener las condiciones económicas necesarias o suficientes que uno se imagina hoy en día, una calidad de vida nivel medio o para poder realizarlo, la gente seguía haciendo este tipo de viaje y de consumo. Entonces esto nos llevó a pensar un poco en cómo funciona la industria sin chimeneas, digamos. El turismo, qué genera, cuáles son las inyecciones de dinero, de divisa, qué impacto tiene en la sociedad que lo recibe y la sociedad que también lo emite. Entonces un poco fue lo que fue tornando nuestra investigación. En base a esto también vimos que la Organización Mundial del Turismo como que reestructuró un poco su definición de turismo. Inicialmente eran los gastos que se hacían como una estancia en tiempos de ocio, menor a un año, y más adelante, en 2005, la Organización Mundial del Turismo hace como una modificación de esa definición y considera también los impactos que genera el turismo, considerando que si bien es una actividad que genera un crecimiento económico, esto tiene un impacto dentro de el ambiente en el que se desarrolla, tanto en la parte cultural como en la parte medioambiental. Entonces, un poco en ese sentido fue tratar de darle forma y ver que esto que pasaba a nivel mundial, cómo se veía reflejado en América Latina. Y por eso fue como el inicio de poder seleccionar esta muestra de países de América Latina y Centroamérica y poder tener el foco bien separado, digamos, entre las Américas y lo que era Centroamérica como tal, porque entendíamos que por ahí la actividad del turismo podía tener otro tipo de impacto y relevancia. ¿Cuántos países consideró en su estudio y qué periodo de tiempo fue? Nosotros consideramos aproximadamente 33 países y fue entre 1995 y 2017 el análisis puntualmente. Perfecto. Muy bien. En esa definición usted ya nos hizo una introducción que en el 2005 hubo un cambio en la definición del turismo.
Cuando Sí. hablamos de turismo, ¿de qué actividades básicamente comprende el turismo? El turismo comprende las actividades como los traslados, digamos, adentro del destino al que nos vamos a dirigir, el consumo en pernotación, las actividades que vamos a realizar dentro del destino turístico, son un poco de las actividades que comprende. En este cambio de definición es tener un poco también en cuenta que este medio que nosotros estamos usando para hacer una actividad puede tener un impacto también dentro de la misma actividad. Es decir, nosotros estamos haciendo uso de un recurso que es el medio ambiente y estamos dirigiéndonos a no sé, puede ser una playa, como fue por ejemplo el caso de Phi Island, en donde es un destino turístico, donde la gente se dirige, hace un consumo ahí, pernocta ahí, hace actividades como desplazamiento en las lanchas, conoce las instalaciones, pero cuando este tipo de actividad se hace de manera masiva y sin algún tipo de control, genera también un agotamiento del mismo recurso que es el que nos potencia el ingreso. Entonces, como ocurrió en Phi Island, por ejemplo, en 2018 se procedió al cierre temporal hasta poder renovar el recurso o poder restituirlo, reconstruirlo un poco. Bien, por lo que usted nos explica, comprendemos muy bien que su estudio fue prepandemia. De Obviamente, pandemia. prepandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo en diversos países de América Latina, cuál fue la incidencia del COVID-19? Y bueno, tal vez una pregunta más contemporánea. ¿Y qué ha pasado, qué está pasando actualmente con el turismo? Bueno, el COVID fue totalmente paralizante para la actividad en términos del turismo internacional. Los desplazamientos dependió también mucho de cómo cada país asumió su rol de protección para la población en la pandemia. Muchos tomaron el distanciamiento, la dispo, digamos, el distanciamiento social y preventivo, y en otros casos fue un aislamiento. Entonces, en los países que hubo aislamiento y que realmente hubo un cierre total de las fronteras, el turismo internacional se vio altamente perjudicado, inclusive llegando a tener un 0% de movimiento, o sea, fue totalmente nulo. En cambio, en otros países donde se mantuvieron las fronteras abiertas y se siguió promocionando el turismo, pero en una menor escala y con otras medidas de seguridad, sí se siguió realizando la actividad, pero no a los niveles que conocíamos prepandemia. Los niveles de actividad claramente cayeron en cuanto al turismo internacional. Pero también se vio esto de, bueno, la crisis oportunidad y se vio el tema del desarrollo del turismo local. En muchos casos, como ya el cierre era por fronteras, digamos, por país, dentro de un país más o menos se tenía la misma consistencia en las decisiones. Entonces, por ahí se impulsó mucho el turismo local. Es decir, los desplazamientos con los requerimientos y los cumplimientos sanitarios que correspondían, pero era más fácil por ahí controlar este entorno. Entonces, lo que por ahí antes era un gasto en turismo internacional, también se fue como tornando un poco, impulsando el desplazamiento local. Y esto también abrió muchas plazas a nivel local. Muchos países pudieron desarrollar sitios que por ahí no eran tan turísticos o tan promocionados y con el tiempo se volvieron grandes destinos turísticos. Perfecto. Eh, una de las variables que está en su estudio es el crecimiento económico. Fundamentalmente, bueno, una primera pregunta que tenemos en relación a esta variable para que nuestra teleaudiencia nos pueda comprender qué es el crecimiento económico, cómo se la mide y, bueno, tradicionalmente, ¿cuáles son los factores explicativos que influyen en el crecimiento económico? Tal vez una de las grandes preguntas de los economistas, políticos, la sociedad en general, es por qué unos países crecen más y otros países crecen menos. Bien, bueno, el crecimiento económico es el incremento en la producción económica total de un país. Es el aumento del valor de los bienes y servicios que produce un país. Se suele medir a través de lo que es el PIB,
el el Producto Interno Bruto, o el PIB per cápita, que es el Producto Interno Bruto calculado por habitantes. También se suele medir lo que es el Producto Bruto Nacional, que está más vinculado a lo que es la producción de los residentes del país dentro y fuera de los límites, digamos, territoriales, ¿sí? Pero solamente de los residentes. En este caso nosotros tomamos la tasa de crecimiento del PIB para considerar un poco esto, cuál era el impacto del turismo dentro del PIB, considerando el crecimiento económico como representación del PIB. ¿Cómo se suele medir? ¿Cuáles son las variables que suelen influir? Suelen ser el consumo, la inversión que se hace en el país, también el gasto privado, las exportaciones netas, es decir, cuando las exportaciones son superiores a las importaciones. Todo esto influye positivamente en lo que es el crecimiento del país. El Perfecto. crecimiento económico del país. Si nos limitamos a la parte económica, sí, crecimiento económico del país. Y cuando relacionamos ambas variables, lo que es el turismo y lo que es el crecimiento, otros estudios, además de los de qué es lo que han determinado, cómo se relacionan estas variables. ¿Los resultados son claros? ¿Hay contradicciones? Bien. En la mayoría de los estudios que nosotros citamos dentro del artículo, mostraron que el crecimiento del turismo genera un incremento en el PIB, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un estudio que hace Brida, él muestra como resultados esto dentro del Mercosur, elige a 4 países y dentro de esos muestra que el incremento en el turismo genera un incremento en el PIB. Pero que esta bidireccionalidad, digamos que el crecimiento en el PIB genera un incremento en el turismo, se da solamente creo que en el caso de Uruguay. Después en otro análisis que también habíamos hecho, que revisamos bibliografía, creo que era de Balaguer, Cantabela y Jordá, que muestra que existe una relación entre el turismo y el crecimiento, que es una relación de largo plazo, que es una relación sostenible. Esto lo pudieron demostrar. Y también uno de los estudios que nosotros citamos, que creo que era de Brau, Lanza y Pigliarú, ellos hacen un poco el análisis de el tamaño del país, el desarrollo del turismo y cuál es el impacto en el crecimiento. Y ellos a través de eso lo que ven es que analizan el tamaño del país por el tamaño de habitantes promedio y creo que consideran el desarrollo del turismo como el gasto en el turismo como en proporción al PIB. Y bueno, y ahí define cuáles son los países que son como intensivos en turismo y cuáles no tanto, y cuáles son grandes y cuáles son chicos. Y ahí ve también esta relación, que es que los países chicos, pero que se intensifican o se especializan en el desarrollo del turismo, tienen un incremento en el PIB, o sea, muestran un crecimiento económico. En el caso de América Latina o en algún contexto en particular, ¿existe alguna evidencia donde se haya lo contrario, por ejemplo, que el turismo no tiene una incidencia significativa sobre el crecimiento económico? Sí. De hecho, en los resultados vemos, cuando analizamos estos países, que el turismo muchas veces no es significativo, tiene un impacto significativo en el crecimiento, pero en otros países el turismo sí impacta en el crecimiento y también pasa esta relación bidireccional, que no solamente se ve que un incremento en el turismo genera un aumento en el crecimiento económico, sino que cuando las economías crecen, también potencian el turismo. Entonces se vuelve como un ciclo beneficioso dentro de la economía. Muy bien. Dentro de su estudio, para el caso de América Latina, Argentina, ¿cuál es la importancia relativa que tiene el turismo dentro de la actividad económica? Bueno, usted nos mencionaba de que en algunos casos es muy baja, pero ¿cuál es esa importancia? En Argentina el turismo tiene un gran impacto en el PIB,
De hecho, bueno, dentro de los resultados que nosotros vimos en nuestro análisis también se vio esto de que el incremento en el turismo tenía un incremento en el crecimiento económico y de hecho es una actividad que no solo impacta en el crecimiento económico como tal, sino que también tiene un efecto multiplicador de la economía, tiene un efecto expansor de la economía, no solo en términos monetarios, sino también sociales, culturales. Eh, Cuando vemos, por ejemplo, esto del el tema de la pandemia, acá se lanzó un programa que se llama Previaje, que lo que hizo fue también fomentar un poco el turismo local, para dentro de los residentes potenciar el turismo local. Entonces, esto también se vio reflejado y fue una de las actividades económicas que más traccionó el crecimiento. Dentro de cuando todo estaba bastante parado o estaba un poco estable, el turismo fue como uno de los sectores que impulsó hoy en día el resto de las actividades. Perfecto. Muy bien. Yendo ya a los resultados de su investigación que usted ha tenido con sus colegas, ¿cuál es la relación entre el turismo y el crecimiento económico para el caso de América Latina? Es decir, ¿el turismo influye sobre el crecimiento económico influye sobre sobre el turismo, o ambas son dependientes entre sí? Bien, nosotros en los resultados que tuvimos fue que, por ejemplo, en el caso puntual de Brasil, Costa Rica, Antigua y Barbuda, el crecimiento en el PIB hacía que esto se genere un crecimiento en el turismo. Es decir, cuando la economía estaba en una expansión, se impulsaba un crecimiento en el turismo. En el caso de Argentina, Bahamas, Belice y Trinidad y Tobago, un incremento en el turismo sí generaba un crecimiento en la economía. Y, por ejemplo, en el caso de Barbados y Dominica, era una bidireccionalidad. Se veía que se daba en ambos casos. Tanto cuando crecía primeramente el turismo, esto impactaba en el crecimiento económico general, y cuando el crecimiento económico se estaba evidenciando en el país, esto generaba un incremento en el turismo. Y entonces tenemos efectos que son diversos, ¿no? Acorde a los países de Exacto. América Latina. No, no podemos decir, en todos los países sucede lo mismo. Exacto, no hay una identificación homogénea porque también el desarrollo del turismo dentro de Es cada diferente. país es totalmente heterogéneo. En América Latina se ve países que son súper pro turismo u otros que están en vías de serlo, y también se ve mucho que se han tomado medidas que han impulsado estos sectores y que cada vez estos países van teniendo mayor relevancia en el turismo. Por ejemplo, los países de Centroamérica suelen ser más dependientes de este tipo de actividad. Son países más chicos, con mayor nivel de inversión en turismo, entonces es como una actividad que a ellos sí les impacta significativamente en el PIB. Por ahí países de América Latina, como por ahí lo es, no sé, Argentina, que tiene otro tipo de actividades también como industrial, muy desarrollada, muy fuerte, puede que el impacto en el turismo sea marginalmente menor, pero no porque sea insignificante, sino que por otro tipo de pesos de actividades. Eh, pero sí en países que ahí le da la relevancia de esta industria sin chimeneas, que puede ser una actividad principal y generar ingresos realmente grandes para la economía de ese país, como Bien, suele pasar en Centroamérica, digamos. el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas preguntas, sin embargo, queremos terminar nuestra entrevista con algunas preguntas que son importantes. Sí. Por ejemplo, usted mencionó sobre medidas, usted hablaba sobre medidas. ¿Qué tipo de medidas se podrían establecer en diversos países de América Latina para poder promover y desarrollar el turismo con base en buenas prácticas o experiencias internacionales? Bien, bueno, esto que decís es muy importante porque sabiendo también un poco de analizando cuál es la estructura del país, esto que hablábamos recién, si el país está potenciando el turismo, si tiene las cualidades, muchas veces son países que naturalmente por el medio ambiente en el que están tienen las características perfectas para ser un país súper turístico, digamos, ya tienen
o el valle o un río o un mar o una característica muy puntual. Ese tipo de actividades que ya la tienen innata del medio ambiente se puede potenciar con políticas como que sean no solo llegar al destino turístico, como inversiones en rutas, en mayor infraestructura para llegar al destino turístico, sino que dentro del destino turístico se promuevan las medidas tanto de seguridad como de contención del lugar para que sea un lugar seguro y que también el recurso esté seguro. Entonces, el rol del Estado en este tipo de actividades es súper importante. Un rol activo, dirigir inversiones en infraestructura, dirigir inversiones en seguridad del destino turístico, también de seguridad de la población que va a recibir al turista, eso también es súper importante. Poder tener estas medidas presentes y controlar estos aspectos es súper importante. Sí. También da el marco para que las empresas quieran invertir ahí también. Una experiencia, por ejemplo, que recuerdo, en México existe la definición de lo que es el pueblo mágico. El pueblo mágico es una característica en el cual usted mencionó infraestructura, seguridad, obviamente, no sé, por ejemplo, un pueblito que sea colonial. Hay ciertas definiciones donde el municipio que esté catalogado como pueblo mágico recibe un presupuesto anual. Son incentivos por parte del Estado, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que, si no hay asignación de recursos, es muy difícil que existan progresos importantes. Hay que invertir en el turismo. Hay que ¿Usted invertir comparte esa posición? Totalmente, hay que invertir en el turismo y creo que también es muy importante esto que decide focalizar la inversión y tener en cuenta que no es estandarizado. No es la misma la inversión, por ejemplo, dentro de Argentina, la inversión que va a requerir un sitio turístico más como ciudad de Buenos Aires, que por ahí sitios turísticos que son más particulares, más chicos, que se tienen que cuidar también la reserva natural, ecológica. Por ejemplo, el norte argentino, es, aparte de hermoso, es súper cultural, pluricultural, tiene muchas cuestiones muy de tierra, de derechos adquiridos. Entonces es como que también es esto, un poco de promover, impulsar, invertir en infraestructura, pero no ser invasivo con el medio ambiente también, tener en cuenta este tipo de actividades. Vamos a hacer publicidad y promoción a Cafayate en Salto, lugar hermoso. Hermoso Cafayate. Y ahora también está impulsando el turismo enólogo, así que también, sí, esto también está haciendo un boom, digamos, dentro del país. Muy bien, ya para culminar nuestra entrevista, en conclusión, ¿el turismo y el crecimiento en América Latina es causa o consecuencia? Bueno, ahí vamos a hablar un poco de lo que mencionábamos recién. Va a ser el gran depende del economista. Va a depender, digamos, dentro del país y la estructura que tenga y también cómo quiera dirigir la política también del Estado. Si quiere invertir en este tipo de actividad, entonces, cómo va a ser dirigida y tener en cuenta esto. Si realmente la inversión en turismo va a generar un incremento en el PIB y si, cómo va a ser la relación, cómo analizar esto previamente y saber que cómo va a ser dirigida la inversión también va a hacer que se genere o no este crecimiento en la economía. Karen, muchísimas gracias. Queremos agradecerle por su tiempo. De igual manera, queremos invitarle para una futura conversación, en un futuro cercano, a hablar en temas relacionados con la economía. Bueno, muchísimas gracias, un placer y obviamente a disposición. Esta fue nuestra principal entrevista abordando la relación entre turismo y crecimiento económico en América Latina. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.